Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta mañana, como tu iglesia aquí reunida, venimos dispuestos a abrir tu palabra y a que seas tú, Señor, quien disponga tu voz para hablarnos a nuestros corazones. Te rogamos encarecidamente que hoy tu gracia se dirija a nosotros y nos hable, Señor, y que nos hables poderosamente para que podamos percibir tu voz y que podamos entender que personalmente tú nos estás hablando en el día de hoy. Permítenos, Señor, que nuestros oídos sean abiertos para poder decir, Dios me ha hablado. Y también, Señor, que nuestro corazón sea enternecido para que podamos también estar arrepentidos de nuestros pecados y estar alegres, Señor, de tu gran gracia para con nosotros. Permítenos comprender un poco más entonces la buena noticia del Evangelio que tú tienes para nosotros, Señor. Y es en Jesús que te oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abrimos nuestras Biblias, entonces, hermanos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Libro del profeta Isaías, capítulo 9. Y vamos a leer del capítulo 8, versículo 22, hasta el versículo 3 del capítulo 9. Isaías capítulo 8, versículo 22. Amén. Leemos, dice así. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte le resplandeció luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. En esta lectura, mis hermanos, es la que nos vamos a centrar hoy. Entonces, para la exposición, para comenzar, tengamos presente un breve repaso. Recordemos que la semana pasada terminamos en lo que habíamos dicho, que era que el profeta Isaías había llevado la narrativa, o para que el pueblo entendiera, como a la oscuridad total. El pueblo tenía que entender que por causa de su pecado la oscuridad vino a ellos, y por eso un subtítulo que le dábamos tanto al capítulo 8 sumado al capítulo 9 era como de las tinieblas a la luz. El versículo 22 del capítulo 8 termina así, entonces, como lo leímos. Y mirarán a la tierra, ¿y qué es lo que van a ver? Tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia, y vuelve a repetir, y serán sumidos en las tinieblas. El juicio llegó sobre el pueblo, eso es lo que Isaías presenta en su visión. El momento el momento más triste y oscuro del pueblo fue descrito entre nosotros en eso, que a donde el pueblo vuelva a ver, lo que va a tener delante de los ojos de ellos es oscuridad y tinieblas. Es una de las formas en que el profeta aquí nos manifiesta esos juicios pactuales, recordemos, o como los habíamos llamado, esos juicios deuteronomistas, que eran los juicios descritos en Deuteronomio. ¿Por qué? Por el pueblo haber violado la ley de Moisés. Particularmente a estas personas les llegó la oscuridad, si recordamos, fue por confiar en fuentes falsas de revelación. Dios había mandado al remanente a tener claro dónde iba a ser su fuente de revelación, y era a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido, ¿por qué? Porque están en tinieblas, y esas mismas tinieblas entonces eran las que les iban a llegar al pueblo. Ahora, ante nosotros,
En el 9:1 lo que tenemos es como el giro que da la narrativa. El pueblo quedó sumido en la total oscuridad, pero ahora lo que vamos a ver entonces, cómo Dios aún así no permite, a pesar de que el pueblo lo merece, Dios no permite que el pueblo quede sumido en la oscuridad, sino que, como vemos, sale la luz de la gracia de Dios a flote. Y leamos el versículo 7 del capítulo 9, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sobre todo centrémonos en cómo termina. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y eso incluye todo, desde el versículo 1, mas no habrá para siempre oscuridad, hasta lo que estamos viendo ahí, que ya es como titulado por algunos teólogos como el nacimiento de Manuel. Toda esta sección entonces, desde el 9:1 hasta el 9:7, va cobijado por esa frase de el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Israel, como hemos visto en la serie, es un pueblo que creo que debemos entender, no merece la salvación, al igual que todos nosotros, porque han pecado o porque hemos pecado. No era un pueblo que merecía la salvación, sino que lo que merecía era todo lo contrario, el juicio, la condenación. Pero lo que vamos a comenzar a ver entonces es cómo el celo de Jehová se manifiesta particularmente en la salvación de Israel, a pesar de que no lo merece. Y lo que motiva la salvación en este caso de Israel es el celo del Señor. Y antes de comenzar, creo que es por lo menos brevemente preguntarnos por qué el celo del Señor hace esto, o por qué Dios salva a Israel, o por qué, digámoslo así, es un Dios celoso por la salvación de su pueblo a pesar de que el pueblo no lo merece. Y creo que por lo menos aquí salen dos cuestiones. Número uno, una narrativa creo que es muy común en el Antiguo Testamento y es titulada muchas veces como la vergüenza o el oprobio de las naciones. Una nación derrotada en el Antiguo Oriente significaba, mis hermanos, que sus dioses nunca fueron capaces de defenderlas. Y entonces ese Dios en que ellos creían quedó avergonzado. ¿Por qué? Porque vino otra nación y arrasó. Entonces, como en Israel verdaderamente había un Dios, Dios no iba a permitir que su nombre fuera vituperado o que su nombre fuera tenido en poco por los ídolos de las demás naciones. En este caso, a pesar de que Asiria iba a venir a Israel, Dios no iba a permitir que Israel fuera totalmente borrado del mapa. ¿Por qué? Porque los ídolos, digamos, los reyes de estas naciones que se llamaban a sí mismos dioses, tenían que entender que el Dios verdadero sí mora en Israel y entonces es capaz de defender a su pueblo. ¿Por qué? Para no permitir que su nombre sea blasfemado por la victoria de los ídolos. Y segundo, mis hermanos, ¿por qué el celo de Jehová hace esto? El celo de Jehová viene entonces a vindicar la palabra de él que fue rechazada. Acá rechazó la señal, le vino el juicio, pero ciertamente Dios dijo que iba a venir Emmanuel, que iba a haber un remanente, y eso sí o sí se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si no, el nombre de Dios va a ser vituperado, en que Emmanuel no va a venir, en que el remanente no va a existir. Y por ende, veámoslo así, lo que Dios se propone hacer es, por causa de su nombre, por tener en alta estima su nombre, no va a permitir que las naciones se burlen de él, y más bien también va a sacar en alto la palabra que él le dijo a Israel. Y con eso en mente, mis hermanos, procedemos al texto y vamos a ver tres breves encabezados. Número uno, lo que vamos a llamar el giro divino. Número dos, lo que llamamos la luz divina. Y número tres, las consecuencias que esto tiene para el pueblo de Dios. Número uno, el giro divino. Leamos versículo 22, capítulo 8, verso 22. Dice así: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí,
pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y esto, mis hermanos, lo llamamos el giro divino, porque es lo que estamos viendo. Serán sumidos en tinieblas. ¿Y qué es lo que dice de inmediato? El versículo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad. Recordemos que la división que nosotros tenemos de capítulos, de versículos, no forman parte de lo que podemos llamar los autógrafos inspirados por el Espíritu Santo, sino que con el pasar del tiempo, los copistas, los mismos discípulos de los profetas, los creyentes que Dios ponía, ellos, para tener una facilidad de ubicarse en el texto bíblico, hicieron esas separaciones por capítulos, por versículos. Aquí particularmente, de hecho, tenemos una de esas discrepancias entre las tradiciones que separan los versículos. Y por ejemplo, la tradición hebrea del texto masorético, en el capítulo 8 tiene 23 versículos. La que vemos nosotros en la Reina Valera tiene 22 versículos. Ahora, no es que haga falta un versículo en una versión o en otro, sino que es tema de orden. El que nosotros tenemos como versículo 1 del capítulo 9, en otras tradiciones es el versículo 23 del capítulo 8. Ahora, ¿qué voy al punto con esto, mis hermanos? Que solo es para tener claro al final que esas divisiones son obra del hombre y no forman parte del texto inspirado, que cuando Isaías o sus discípulos o los compiladores del texto nos dejaron un rollo, era de corrido, no había separación alguna. Y esto, bueno, nos ayuda mucho a entender esto. ¿Por qué lo llamamos un giro divino? Porque inmediatamente que el profeta dijo que serán sumidos en las tinieblas, después dice: mas no habrá siempre oscuridad. El celo de Dios, veámoslo así, mis hermanos, sale a flote entonces, porque su nombre no va a ser blasfemado entre las naciones. Y por eso la oscuridad que va a llegar al Israel por causa de su pecado no va a ser una oscuridad eterna, sino que, como lo vemos, va a ser un juicio momentáneo. No habrá para siempre oscuridad. No tenemos ante nosotros, mis hermanos, por eso debemos tener claro que es el celo de Jehová el que obra esto, porque no tenemos ante nosotros un pueblo arrepentido de sus pecados, no tenemos ante nosotros un pueblo que está clamando por salvación, pidiendo auxilio a Dios, sino que incluso, como vimos la semana pasada, la actitud del pueblo, capítulo 8, versículo 21, es una actitud maldiciente. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Tenemos entonces, veámoslo así, a un pueblo sumido en la total oscuridad, que cuando vuelve a ver arriba lo que dice es: maldito Dios, maldito nuestro rey. Y estos impenitentes, lo que creo que a nosotros nos deberían hacer, o nos nace incluso, es que le cierre la boca a Dios de inmediato. ¿Para qué? Para que se callen de lanzar maldiciones. Estos alzan su puño al cielo en rebelión. Y a estos es los que Dios en su gracia es lo que les dice: que esa oscuridad no va a durar para siempre, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo estaba en angustia, sufriendo externamente, pero en su corazón estaban apuntando su rebelión hacia Dios. Y Dios entonces, ¿cómo responde? No conforme a lo que ellos merecían, que era ser juzgados por lanzar maldiciones a Dios, por maldecir a su rey, sino que Dios responde en gracia y les dice: no habrá para siempre oscuridad. Este pueblo estaba ciego y Dios les dice: las tinieblas no les van a durar mucho. Y esto es lo que tenemos, creo que yo, una imagen de lo que Pablo pasa a decir después en Romanos 5:20, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tenemos un pueblo maldiciente a su Dios y a su rey, y por otro lado, lo que es lo que abunda, la gracia de Dios. No va a haber para siempre oscuridad para este pueblo. Ahora bien, notemos las referencias que nos da Isaías con respecto a este pueblo. Dice: para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí.
Se nos dice que Dios aflige aquí puntualmente o de manera geográfica a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿Por qué a estas tierras? ¿O por qué estas menciones? Cuando uno ve, mis hermanos, el mapa de Israel como tal, particularmente de las tribus del norte, Zabulón y Neftalí estaban al norte, digamos, eran el límite norte de Efraín, de las tribus del norte. Y por ende, estos son los primeros en ser juzgados por la invasión asiria. Asiria venía del norte y lógicamente entonces cuando, digámoslo así, baje a Israel, lo primero que se va a topar va a ser la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Estas eran las primeras en recibir la embestida entonces de este báculo en las manos de Dios, los primeros en ser humillados, los primeros en quedar en la calle, los primeros en quedar en desolación. Parafraseando al apóstol Pablo, aquí tenemos a los que iban a la cabecilla, los primeros de los pecadores. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Y Pablo lo dijo en el sentido de, yo soy el que va primero, el que va a la cabeza. Algo así es lo que vemos aquí a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Eran los cabecillas del pecado. Eran los primeros en la fila. Y no solo los primeros en ir a pecar, sino que consecuentemente también eran los primeros en recibir el juicio. Y lo que vemos en estas naciones, o en estas ciudades, es que no solo son los primeros en recibir el juicio, sino que también son los primeros en recibir la gracia de Dios. Leamos de nuevo, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Entendamos esto. Los primeros en recibir el juicio de Dios, dicen, tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Ahora lo que el profeta pasa a mostrarnos es que estos son los primeros también en recibir honra, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Aquí el profeta está usando, digamos, sinónimos para estas tierras de Zabulón y de Neftalí, y está usando los sinónimos de el camino del mar al otro lado del Jordán, Transjordania conocido, o como se llamaba, pasó a llamarse después en la época del cautiverio asirio, Galilea de los gentiles. El profeta usa particularmente los nombres que se le daban ya cuando estaban bajo dominio asirio, a las regiones del norte. Esto por un lado nos deja claro que los nombres que usa el profeta ya denotan que fueron conquistados por Asiria, e incluso la administración asiria llegó a estas naciones. El camino del mar es la zona costera asiria. Al otro lado del Jordán, como dijimos, es sencillamente Transjordania. Galilea de los gentiles fue llamada así porque después de la deportación asiria, la zona fue ocupada por diversos grupos extranjeros. Parte de los que poblaron Samaria venían de ese lado, del norte de Asiria. Y esta región, lo que vemos aquí, mis hermanos, fue la que literalmente fue la primera en recibir el mensaje de la restauración mesiánica. Fue la primera en recibir esa luz del evangelio. ¿Y cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? Mateo 4, versículo 12 nos dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El giro divino, mis hermanos, entonces se manifiesta en esto. Los primeros pecadores, los primeros en ser juzgados, son los primeros ahora en ser testigos de la restauración mesiánica. Son los, como vemos en el Nuevo Testamento, son los testigos en ver la nueva creación inaugurada, ¿cómo? Con el poder de Jesús.
De esta región, por ejemplo, mis hermanos, salieron creyentes, salieron los apóstoles como Pedro, Andrés, Santiago, Juan. De esta región de Capernaum tenemos al recaudador de impuestos, Leví, después conocido como Mateo. En esta misma región fue cuando el Señor le dijo a un gentil: ni aún en Israel he hallado tanta fe. De esta región fue donde salieron el grupo de mujeres que siguieron a Jesús incluso hasta la cruz misma. Mateo 27:55 dice así: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La intención de Dios fue sencilla, mis hermanos, lo que vemos en esta parte. La salvación es claramente para quienes, para los que no la merecen, para los maldicientes, para los profanos, para los que buscan revelaciones aparte de Dios. Ya es la salvación no es merecida para nada. No hay nadie en este mundo que merezca la salvación. Y es lo que estamos viendo en estos textos. Dios salvó a lo que no merecía ser salvable. A los que levantaban su puño y miraban para arriba y decían: maldito Dios. ¿A esos qué les hizo Dios? Los salvó. A esos que estaban asentados en tinieblas, les alumbró con la luz del evangelio. Con esto, mis hermanos, una de las cosas que creo que debe tener clara uno es: ahí estaba yo. Ahí estaba yo maldiciendo a Dios. Ahí estaba yo ignorando totalmente la revelación de Dios, buscando ídolos, buscando lo que quería nuestro necio corazón. Merecíamos literalmente la muerte por la vida que llevábamos, y sencillamente, ¿qué hizo Dios? Se acercó a nosotros con gracia, nos perdonó, nos limpió, y éramos esos que, asentados en tinieblas, vieron gran luz cuando no lo merecíamos. Ahora bien, veamos también la segunda parte, la luz divina. Habiendo visto el giro divino, que es el pueblo que merecía juicio, le llegó la salvación; el pueblo que estaba en tinieblas, le llegó la luz. Veamos ahora un poco más de detalle de esta luz. Versículos 1 y 2, leámoslos de nuevo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora con esto veamos el contraste. Es un contraste, veámoslo así, de la oscuridad a la luz. Antes era un contraste de la humillación a la honra. ¿Por qué? Era un pueblo que estaba en angustia, y como en el versículo 1 decía, pues al fin llenará de gloria. Ya, se llenó de gloria. ¿Y cómo? Y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre. Ese lugar se llenó de gloria. ¿Por qué? Porque por ahí anduvo Jesús. Ese pueblo que estaba en tinieblas literalmente fue lleno de la gloria de Dios, porque ahí caminó la gloria de Dios encarnada. El Israel ahí fue lleno de gloria, o lleno de gracia y de verdad. Y ahora lo que estamos viendo en el versículo 2 es el contraste más claro entre de tinieblas a la luz. Veamos cómo se nos describe este pueblo. Uno, se nos dice el pueblo que andaba en tinieblas. Es decir, literalmente ciego. Veámoslo así. Es un pueblo moralmente desorientado. ¿Y cómo sabemos que es un pueblo moralmente desorientado? Porque Isaías mismo nos lo decía. Eran tan moralmente desorientados que a lo bueno lo llamaban malo y a lo malo lo llamaban bueno. Andaban en tinieblas. Delante de sus ojos no sabían diferenciar lo que era lo bueno y lo malo. Y ciertamente, mis hermanos, esto no era una desorientación fortuita, que de un pronto a otro algo les cayó en los ojos espirituales y ya no puedo ver, sino que era una, llamémoslo así, una desorientación moral voluntaria. Es decir, el pecador
se venda los ojos para voluntariamente no ver el reino de Dios. ¿Y qué pasa? Como dice el apóstol Pablo, se volvieron necios en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El que anda en tinieblas, consecuentemente cada vez va a andar más en tinieblas. El que anda desorientado moralmente va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Van caminando directo a su muerte. ¿Y cómo van caminando? Veámoslo así, el incrédulo, yo siempre digo, va gozosamente o popularmente va muerto de la risa rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque no tiene su brújula moral ubicada. ¿Y qué también nos dice? Los que moraban en sombra de muerte. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Esto es un nombre común que en el Antiguo Testamento denota como la intensidad de la desorientación moral, la intensidad de la oscuridad en la que puede estar una persona. Y aquí están bajo la sombra de la muerte. Básicamente, si la muerte tuviera un cuerpo, se levanta ese cuerpo y la sombra que proyecta, la sombra que cobija a las personas es eso, la sombra de la muerte. Es una manera algo poética, la misma que sale en el Salmo 23. Que la idea es que en un sentido se personifica la muerte en la poesía y se dice, la muerte tapa la luz del sol, ¿para qué? Para que bajo la sombra de la muerte habiten todos los que están en rebeldía contra el Señor. Y esto representa, podemos decirlo así, mis hermanos, el punto de no retorno. Ya aquí la intensidad, sencillamente, parece que la vida cuelga de un hilo, veámoslo así. ¿Por qué? La muerte ya proyecta su sombra y está nada más de que haga así y venga por el pecador. Esto nos define el estado de Israel antes de la intervención mesiánica. Asentados en muerte o en sombra de muerte, asentados en tinieblas, y los que moran en la tierra donde la muerte proyecta su sombra. Ahora bien, ¿qué es lo que le ocurre a este pueblo que estaba entonces andando en tinieblas, caminando desorientadamente, y que la muerte proyectaba su sombra sobre ellos? ¿Qué nos dice? Vieron gran luz y luz resplandeció sobre ellos. Primero veamos, el pueblo es descrito incapaz moralmente de ver a Dios. ¿Por qué? Andaban en tinieblas, caminaban en tinieblas. La muerte proyectaba su sombra sobre ellos y por ende no podían ver otra cosa sino lo que la sombra de la muerte les permitiera ver. Y veamos lo que nos dice aquí. Luz resplandeció sobre ellos. No fue que ellos encendieron un foco, no fue que ellos empezaron a hacer fuego frotando, no sé, ramas espirituales. No. Luz llegó sobre ellos, ¿para qué? Para quitar esa proyección de la sombra de la muerte que estaba sobre ellos. Y cuando la luz resplandeció sobre ellos, ¿qué pasó? Vio gran luz este pueblo. La magnitud del estado requería una obra sobrenatural. Que una gran luz resplandezca sobre ellos. Lucas, mis hermanos, en el Nuevo Testamento nos registra las palabras de Zacarías y deja claro que la luz del Evangelio es la que llega a los hombres. ¿Y cómo llega? Soberanamente. Lucas 1:78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Zacarías aquí está diciendo, cuando vio que el Mesías estaba ante él, ¿qué dijo? Para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. Ya, Dios visitó al mundo con un propósito, para dar luz a los que habitan en tinieblas. La visitación de Dios entonces es la que viene y trae luz ¿a quiénes? A este pueblo que habita en tinieblas, a este pueblo que la muerte se proyecta sobre ellos. Y lo que tenemos aquí, mis hermanos, en Vio Gran Luz es, por llamarlo así, una de esas teofanías, donde la luz de Dios se manifiesta, llamémoslo carnalmente o delante de los ojos de los hombres, para que puedan ver, literalmente ver la luz de Dios. Y la luz que nos da aquí el profeta Isaías es una metáfora
de la presencia divina que trae liberación al pueblo, que trae redención, que trae la salvación. Y esa luz, como antes lo parafraseábamos en Juan 1:14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa palabra gloria siempre tiene esos tintes de luz. Es como que habita en luz inaccesible, dice Pablo. La gloria es eso, esa fama, eso que no se puede describir con palabras, pero que el que lo ve queda sorprendido porque vio la gloria de Dios. Isaías vio la gloria de Dios y dijo: soy pecador. Ya vio esa luz. El Mesías viene, hace visible la luz de Dios al hombre. ¿Y qué pasa? Bueno, el hombre nace de nuevo, puede ver el reino de los cielos, y Pedro entendió: soy pecador, apártate de mí, no puedo ver esa luz. Isaías lo entendió: voy a morir, me estoy viendo a Dios. Y lo que tenemos aquí es eso, mis hermanos, es el centro del mensaje mesiánico: ser mudados del reino de las tinieblas al reino de la luz, para ya no andar perdido, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, andando en tinieblas bajo la sombra de muerte, sino ahora andar en la luz del Señor Jesucristo. Y por último, veamos, mis hermanos, el tercer punto: las consecuencias para el pueblo. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la tierra. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esto es lo que vemos aquí. Yo lo llamo, mis hermanos, los efectos de la luz, o los efectos cuando el evangelio viene a esos pecadores que no merecen la salvación, es decir, nosotros. Primero notemos, el juicio es invertido. El juicio en Israel iba a tener efectos claros. La población reducida. ¿Por qué? Solo va a quedar un remanente, un pueblo pequeño. El juicio se mostraba en forma de saqueo, de deportación. Si vemos los capítulos anteriores, el 4 y el 5, no iban a quedar mujeres. Los hombres, recordemos, iban a quedar los más débiles. ¿Por qué? Los más fuertes los iban a matar porque eran una amenaza para la invasión. Los hombres eran hombres débiles y afeminados, iban a quedar ahí vivos. Y después iba a quedar a lo mucho unos cuantos del remanente fiel a Dios. ¿Para qué? Porque Dios había mantenido su promesa de preservar la casa de Judá. Pero cuando viene esa luz del evangelio, lo que nos muestra es que estos receptores se multiplican. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Lo que vemos aquí es la progresión, veámoslo así, de el remanente deja de ser un remanente y crece. El pequeño número de redimidos a los que viene el mensaje se hace enorme. ¿Qué tan enorme? Apocalipsis 7, versículo 9, leamos, lo dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Multiplicaste la gente. ¿Qué tanto la multiplicó? Una gran multitud incontable de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. No solo el Señor se propuso restaurar a las tribus de Israel, la tribu de Judá, incluso las tribus del norte iban a ser bendecidas, iban a ser multiplicadas, sino que aquí vemos cómo la promesa de Dios a Abraham abarca todo, todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos. Y ahí ciertamente, mis hermanos, debemos decir, ahí estábamos nosotros. ¿Por qué? Cuando el Señor dijo esto por medio del profeta Isaías, estaban allá ubicados en un pequeño lugar en Palestina, que incluso si uno tiene un globo terráqueo, uno le cuesta ubicar dónde quedaba ese lugar de Israel. Cuando Juan vio esas visiones también del pueblo multiplicado, Juan estaba preso en Asia Menor. Hoy en día, mis hermanos, estamos a miles de kilómetros de ese lugar, a miles de años también de cuando fue dicho eso, y lo que podemos ver, antes el hermano Mariano nos recordaba, tenemos un ejemplo tangible, o así tenemos como una probadita de ese pueblo de muchas tribus, pueblos, lenguas y naciones. Aquí tenemos
costarricenses, nicaragüenses, brasileños, cubanos, estadounidenses, naciones, tribus, pueblos, lenguas, ya. Ese pueblo multifacético de Dios que ha recibido la gracia a pesar de no merecerla. Y lo que vemos aquí también es que la salvación, por otro lado, mis hermanos, no es meramente personal e individual. ¿Por qué? Porque Dios no nos salva para andar en solitario, sino que Dios nos salva para unirnos a una comunidad visible, que se multiplica. Multiplicaste, dijo el profeta, para que sean luz en medio del mundo malo. El plan de Dios, entendámoslo así, mis hermanos, no es que andemos solos, es que seamos una familia donde juntos nos dispongamos a caminar juntos. ¿Por qué? Multiplicaste la gente. Dios me salvó y no me dejó solo, no. Multiplica, trae más creyentes. Es como el patrón de cómo Dios va llenando este mundo de creyentes. Y ahora bien, es un pueblo entonces que el juicio es revertido, ¿por qué? De pocos pasan a ser a muchos. Y es un pueblo también entonces donde la angustia es cambiada en gozo. Multiplicaste la gente y dice, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten los despojos. El pueblo que será multiplicado en la era mesiánica será un pueblo gozoso. Es sencillo lo que el profeta pone aquí. Y es un pueblo gozoso, ¿por qué? Porque ya no busca sus fuentes de revelación en los ídolos, en los cadáveres muertos, sino que en Dios. Se alegrarán delante de ti, dice ya. Tienen acceso a la presencia de Dios y saben, wow, aquí está Dios, se alegran. Se alegrarán delante de ti. Y aquí debemos tener claro algo, mis hermanos. El gozo del creyente se caracteriza por esto, estar en la presencia de Dios. Por vivir coram Deo, decían los teólogos de la Reforma, vivir de cara a Dios. El gozo del creyente entonces aquí como una de esas características de los redimidos, no es una alegría que finge para guardar las apariencias, que esconde la tristeza. Tampoco es un gozo que se acaba ante los disgustos que le puedan traer los hombres en esta vida, sino que el gozo del pueblo redimido siempre está presente. ¿Por qué? Porque es Dios la causa de ese gozo. En un sentido, mis hermanos, incluso hasta debiéramos preguntarnos, ¿qué tan gozoso soy yo? ¿Por qué? Delante de Dios. Si yo sé que estoy delante de Dios, ahí está la mayor alegría que yo pueda tener. ¿Por qué? Yo no lo merecía, yo estaba maldiciendo a Dios, es culpa de Dios todo lo malo que me pasa, y viene Dios, me salva y me hace una nueva criatura. Wow, no lo merezco. Y estoy aquí de cara a Dios y uno dice, mira, tengo que estar gozoso, sí o sí. Por eso pregúntese, hermano, ¿está usted gozoso? ¿Qué pasa cuando usted pierde su gozo? ¿O qué lo hace perder su gozo? Porque algo que lo haga perder su gozo es algo. Usted está delante de Dios y cambió su mirada. Perdió el gozo. Ya, usted se aparta su mirada de Dios, pierde el gozo. Así que examínese, hermano. Y el gozo que experimenta el pueblo de Dios aquí, el profeta Isaías lo describe con metáforas. Uno dice, como se alegran en la siega, y dos, como se gozan cuando se reparten los despojos. Aquí tenemos dos ejemplos de la gracia de Dios de por qué el pueblo está gozoso. El pueblo está alegre, veámoslo así, por cosechar. Ahora, cosechará algo que no sembró. ¿Por qué? Victoria, ¿ya? El pueblo iba camino a la derrota, maldiciendo a Dios, y viene la siega, y ellos son parte de la siega de Dios, de esos redimidos de Dios. Y por otro lado, tienen el gozo también, otra metáfora de la victoria. ¿Por qué? Se reparten los despojos de los enemigos derrotados. Veámoslo así, los creyentes participan de los festejos de una victoria a la cual ellos no ganaron. Aquí está en términos de guerra. Vino el Señor, derrotó a los enemigos. ¿Cómo los derrotó? Creo que parafraseando el Nuevo Testamento, cuando el Señor fue crucificado, dice, los exhibió públicamente en la cruz. Estaban totalmente derrotados. Y los creyentes participan de los despojos de esos enemigos. Ya, como si ellos mismos hubieran ido a la guerra a pelear y empiezan a tomar botín de ellos.
Bueno, y son vistos así como un pueblo alegre donde vinieron y les dijeron, se acabó la guerra, ya hay victoria, vayan y tomen, porque allá está la vida, vayan y tomen para ustedes. Es como la historia que se nos presenta en Segunda de Reyes. La estoy parafraseando, mis hermanos, después los invito a leerla. Es con Eliseo. Estaba el campamento sirio sitiando a Israel y viene Dios y trae un estruendo, ruido en el campamento sirio. ¿Y qué hacen los sirios? Se van. Y habían 2 leprosos afuera y se acercan, mira, no hay nadie. Y empiezan a ver ya. Esos leprosos participaron de una victoria a la cual ellos ni siquiera levantaron una espada. Más bien vinieron, participaron del botín, estaban gozosos y dijeron, suave, estamos pecando, vamos y avisemos al pueblo también porque se están muriendo allá. Es la idea que nos da aquí el profeta. Como se gozan cuando se reparten los despojos. Ya, tomo para mí, le doy a... Hay abundancia de bienes, es la idea. Hay abundancia de gracia para el creyente. Y esto, mis hermanos, es un reflejo de la buena noticia del Evangelio. ¿Por qué es? Se acabó la guerra. Esa es la noticia que le dijo el Señor Jesucristo que venga, que fueran a proclamar. Vayan y prediquen el Evangelio. Prediquen la buena noticia de que Satanás fue derrotado, de que la muerte fue derrotada, de que los temores a la muerte ya murieron. ¿Por qué? La muerte misma murió en la cruz. Así que participen de esos despojos. Gócense en la fiesta de que Satanás murió. Nuestra salvación se puede resumir en esto, mis hermanos. Número 1, Dios dio un giro de enemigo, pasó a ser nuestro benefactor. Estábamos en el reino de las tinieblas y por Dios fuimos pasados al reino de la luz. Y entonces, ya para ir terminando, como consecuencia de esto, Dios nos volvió gozosos. ¿Por qué? Nos hizo partícipes de victorias que no merecíamos ni que las ganamos. Y por ende, es como la reacción natural debe ser estar gozosos de tal regalo que nos ha dado el Señor. Así que, hermanos, veámoslo así. Estemos gozosos con Cristo, gozosos con su pueblo. ¿Y por qué? Satanás no quiere nuestro gozo, no quiere que estemos contentos con el Señor, no quiere que estemos contentos los unos con los otros. Y el gozo que debemos aquí, mis hermanos, es un regalo de Dios para su pueblo. Si en su vida hay gozo, venir a la reunión del pueblo de Dios le tiene que alegrar, venir a escuchar la palabra de Dios le tiene que alegrar, abrir la Biblia en su casa con su familia solo le tiene que alegrar. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hablándonos a nosotros a través de nuestros hermanos. Dios mismo nos va a hablar a nosotros, nos va a exhortar, nos va a estimular al amor y a las buenas obras. Y por eso, wow, qué bueno. Mira, mi hermano me habló, hoy me predicaron, hablé con tal hermano y tal vez el hermano no tenía ni la intención de exhortarme y él ni lo hizo. Y dijo algo que, mira, Dios me habló a través de él y él ni cuenta se dio. Y, wow, gracias a Dios ya. ¿Por qué? Eso es lo que hace el Señor en un pueblo que camina junto y es gozoso. Y además, el Señor, mis hermanos, ya para terminar, nos transportó de las tinieblas a la luz con un propósito claro. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notemos el para qué, el propósito. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis las virtudes. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para anunciar. ¿Anunciar qué? Las virtudes, las bondades, las perfecciones de Dios. Y pregúntese, mi hermano, ¿cumple usted esa misión? ¿Para qué lo salvó el Señor a usted? Ahí está el propósito. ¿Habla usted de las virtudes de Dios? ¿Habla usted con gozo de las virtudes de Dios? Examinemos nuestro corazón, mis hermanos, demos gracias a Dios por su gracia y pongámonos siempre a cuentas con Él. Oramos. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por una vez más, Señor, hablarnos a través de tu palabra. Rogamos que sigas cuidándonos, que sigas trabajando con nosotros, tratando con nosotros. Y te rogamos que traigas a nosotros, Señor, siempre un arrepentimiento más profundo
y que nos permita, Señor, comprender cada día más el gran regalo, Señor, que recibimos en el Señor Jesucristo, para que entendamos que no merecíamos ser salvados, sino que para alabanza de la gloria de tu gracia, tú lo quisiste hacer. Gracias por tu gran amor y por tu bondad para con nosotros. Amén.